Adelante, ya estoy. Ok, bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. La clase anterior vimos lo que fue la anatomía del número proximal y ahora les voy a hablar acerca de la clasificación de las fracturas del número proximal. Anteriormente era un poquito más simple porque nada más clasificábamos a las fracturas en fracturas cerradas o abiertas, pero hay una clasificación que se ha venido usando desde 1970, que es la clasificación de NIR. ¿En qué se basa esta clasificación? Realmente esta clasificación no se basa en lo que es el número de fracturas, sino en el número de segmentos que se desplazan en una fractura. Pero para esto también tenemos que considerar algo muy importante. ¿Cuándo vamos a decir que estamos hablando de un segmento independiente o de un segmento desplazado? Cuando este tenga una separación mayor a 1 centímetro o esté rotado a mayor de 45 grados frente a otra estructura. Hay algo que también les quiero decir que, por ejemplo, en una fractura, si tiene múltiples trazos, pero ninguno de los segmentos tiene un desplazamiento mayor a 1 centímetro o una rotación mayor a 45 grados, esta fractura se va a considerar únicamente de un solo fragmento, porque pues obviamente no hay segmentos significativamente desplazados. ¿Le das, por favor, a la siguiente? Bueno, acá está la clasificación y la división dividida en lo que son en grupos. Dentro del grupo 1 o dentro de la categoría 1 van a entrar todas aquellas fracturas no desplazadas. ¿Qué quiere decir que no están desplazadas? Son aquellas fracturas que no están, desplazadas mayor a 1 centímetro o que pues no tienen una rotación mayor a 45 grados. Dentro del grupo 2 van a involucrar todas aquellas fracturas en las cuales se ve implicado lo que es el cuello anatómico, pero pues acá vamos a tener desplazamiento. ¿Le das por favor a la siguiente? Bien, como vemos en la imagen, dentro del grupo 2 entra lo que son las fracturas, como ya les dije, del cuello anatómico. Y vemos acá una fractura bifragmentada, es decir, 2 fragmentos. ¿Por qué? Porque esta fractura hace que la cabeza del húmero tenga un deslizamiento de mayor a 1 centímetro. ¿Le das atrás, por favor? Bien, dentro del grupo 3 vamos a tomar en cuenta o va a involucrar todas aquellas fracturas en las cuales se ve implicado pues el cuello quirúrgico. ¿Le das por favor a la siguiente para que veamos en imagen? Bueno, tal y como vemos en la imagen, también las fracturas del cuello quirúrgico pueden ser bifragmentadas porque puede haber una rotación mayor a 45 grados o un desplazamiento mayor a 1 centímetro. Bien, dentro del grupo 4 se va a involucrar todas aquellas fracturas de lo que es el troquíter o pues el tubérculo mayor. Le das a la siguiente, por favor. Dentro de esta estructura es importante saber que aquí pues ya va a cambiar porque las fracturas pueden ser a mayores fragmentos. Podemos tener una fractura bifragmentada porque pues, como vemos hay un deslizamiento de lo que es el trocánter mayor. Podemos tener una fractura de 3 fragmentos porque ya, bueno, va a involucrar la separación del trocánter mayor y va a haber una fractura de lo que es el cuello quirúrgico con desplazamiento. Pero también esta puede considerarse en 4 fragmentos cuando se ve involucrada lo que es el trocánter mayor, el cuello quirúrgico y lo que es el troquín o el trocánter menor. Le das al atrás, por favor. Gracias. Dentro del grupo 5, perdón, se va a involucrar todas aquellas fracturas de lo que es el tubérculo menor. Le das a la siguiente. Gracias. Es prácticamente, bueno, no es igual, pero pues vemos que es bastante similar a lo que es la fractura del trocánter mayor, porque podemos tener una fractura bifragmentada, tal y como vemos que hay un desplazamiento de lo que es el troquín. Puede ser una fractura de 3 fragmentos, porque pues tenemos ya involucrada una fractura de lo que es el cuello quirúrgico y pues una fractura de 4 fragmentos, tal y como les había explicado pues en la del trocánter mayor. Le das atrás, por favor. Bien, y dentro del grupo 6 van a ser todas aquellas fracturas que involucren luxación, es decir,
se va a ver implicado o se va a ver afectado lo que es la superficie articular, en donde cuál va a involucrar lo que es tanto la cabeza del húmero y lo que es la cavidad glenoidea. Obviamente también aquí va a haber una afectación o un desprovisto ya cuando ocurre la fractura de lo que son todas las partes blandas que pues rodea. Le das a la siguiente. Bueno, vamos a continuar con lo que sería la de diagnóstico o cómo vamos a analizar las fracturas del húmero proximal. ¿Me escuchan bien? Sí, te oímos bien. Ok, Yes. bueno, vamos a ver que las placas más importantes van a ser las anteroposteriores, como en todas las que hemos mencionado ahora, y podemos utilizar algunos auxiliares que van a ser las oblicuas, laterales o axiales, pero en sí, como les menciono, las más importantes van a ser las anteroposteriores, en las que vamos a poder ver pues todas las características de las fracturas que mi compañero ya les mencionó, y en base pues a las radiografías, cómo vamos a clasificar la fractura. ¿Le puedes cambiar, por favor? En lo que se refiere al tratamiento de las fracturas proximales del húmero, vamos a ver que puede ser quirúrgico, puede ser conservador. Vamos a ver que del conservador vamos a poder hacer uso de lo que sería el cabestrillo o el Velpeu, que va a servir para inmovilizar al paciente, y al hecho de inmovilizar, pues la fractura va a ayudar en lo que sería el proceso de consolidación. Y como vamos a ver que la parte proximal del húmero va a abundar lo que sería el hueso esponjoso, va a realizarse en alrededor de 4 a 6 semanas. Y vamos a ver que cuando no se puede lograr lo que sería la reducción por maniobras externas, ya se va a requerir lo que sería la reducción abierta. Y vamos a utilizar osteosíntesis con clavo centromedular, que va a ser la imagen que vamos a ver superiormente a la izquierda, con placa y tornillos que va debajo del clavo centromedular, que es como la caricatura que podemos ver. Em, También podemos usar los tensores que nos mencionó el doctor, esos ya van a ser externos, o tornillos, pero también en caso de que la cabeza del húmero se llegue a dañar de manera muy extensa, podemos usar una prótesis que es la superior a la derecha, que es la hemiartrosis, y vamos a sustituir la articulación glenoid con esta, y pues no va a ser tan difícil recuperar el movimiento, pero también es importante que durante el proceso y en cuanto se pueda iniciar lo que sería la movilización, y después de que exista ya el proceso de sanación de la fractura, igual es importante seguir con fisioterapia, con movimientos para evitar la pérdida o la restricción del movimiento de lo que sería pues el miembro superior. Siguiente, por favor. A ver, la imagen primera que está abajo a la izquierda, ese es el Velpo. El Velpo implica inmovilizar toda la extremidad torácica, ¿sí? Es un error inmovilizarlo con el brazo hacia arriba porque hace mucha presión sobre el codo. Entonces lo ideal es, como está el cabestrillo de en medio, la imagen que sigue, y en esa posición inmovilizar y poner el Velpo a 90 grados del codo y no a 120, 130 como está la primera imagen. Pero el chiste es que el Velpo debe inmovilizar el tórax y toda la extremidad torácica. Y bueno, vamos a ver que el hecho de que existe una fractura en esta parte del húmero va a llevar ciertas complicaciones. Dentro de las más importantes van a ser el daño a lo que sería el paquete vasculonervioso axilar, ya que se encuentra pues muy cercano a lo que sería esta área. Como podemos ver en la imagen, va a ser importante o va a ser común la lesión a lo que sería el nervio axilar y la arteria circunfleja posterior o anterior. Por lo tanto, estas van a ser como de las complicaciones más importantes, ya sea a nivel nervioso o puede existir una hemorragia importante. Y el Velpo, como decía el doctor, el hecho de que pues se esté inmovilizando la extremidad superior,
También él menciona que pues en zonas donde hay calor puede existir o provocar lo que sería la dermatitis. Entonces, por lo tanto, hay que estar pendientes pues de cualquier molestia que tenga el paciente de esta por el roce que va a estar causando contra la piel el hecho del vendaje que se crea. Y las fracturas a veces de la cabeza del húmero pueden implicar lo que sería la luxación. En estos casos vamos a tratar de manera más urgente la luxación primero y ya después sería la cuestión de tratar la fractura de la manera que ya se les explicó. En las fracturas del Sí, sí, cuello sí. quirúrgico, en las fracturas del cuello quirúrgico es donde más se lesiona el nervio axilar. No se olviden de eso. Y ahí en la imagen estamos viendo cómo los nervios rodean por completo al cuello quirúrgico. ¿Sí? Entonces no se olviden que ahí están el nervio axilar. Y en la axila pues va todo el paquete vascular nervioso. O sea, el paquete vascular y el nervioso, las dos cosas. Todos los nervios van ahí en la axila, entonces se pueden lesionar por la fractura o por la luxación. Bueno, ¿me escucha? Adelante. Ah, ok. Bueno, y también vamos a tener lo que es la fractura de diáfisis humeral. Bueno, esta puede ser provocada por traumatismos directos, que como sabemos que la causa de la ruptura va a estar en que el impacto va a ser pues directamente sobre el punto que pues va a estar fracturado. Y estos traumatismos directos van a dar como resultado trazos transversos. Y también se pueden dar por torsiones, que las torsiones estas van a dar como resultado los trazos helicoidales y pues va a suceder cuando pues una extremidad queda fija y el resto del cuerpo va a girar. Bueno, en esta fractura debemos de tener mucho cuidado porque en esta zona se tiene lo que es el canal de torsión del nervio radial y pues este se puede lesionar ya sea con el traumatismo o con el procedimiento que se haga pues posteriormente a lo que es la fractura. Bueno, en estas son raras las fracturas incompletas ya que es casi exclusivamente lo que es el hueso cortical, entonces por eso pues es raro. Y pues son más frecuentes las fracturas en lo que son el tercio medio, o sea, de la diáfisis. Y bueno, aquí es una imagen igual de donde es la zona del canal de torsión del nervio radial. Entonces, en ese canal de torsión, a ver, en ese canal de torsión el nervio va en contacto con el hueso, o sea, va pegado al hueso y va dando vuelta. Viene de atrás, va por atrás del húmero, pasa lateralmente y se vuelve anterior. Y en esa vuelta es donde se puede lesionar el nervio radial. Bueno, en el cuadro clínico, por supuesto, vamos a encontrar lo que es dolor intenso, va a haber una incapacidad funcional, va a haber una deformidad, sobre todo, pues esta va a ser pues la más característica porque va a haber una gran angulación que se va a producir cuando el paciente pues intenta mover lo que es la extremidad y también al momento que el paciente intenta moverla va a haber lo que es una crepitación y pues es como que lo característico de esta fractura, como podemos ver en la imagen, que se produce la angulación, la deformidad de la extremidad. Y bueno, en el examen radiográfico, como ya había mencionado mi compañera, se hacen radiografías anteroposteriores y laterales para precisar lo que es la variedad de cada fractura. Pues en la anteroposterior se le pide al paciente que apoye la espalda, el brazo va a estar costado al cuerpo con la palma hacia adelante, con la palma de la mano hacia adelante y pues el rayo va a pasar perpendicular en lo que es en la mitad del brazo. Y en la que es lateral, la posición es la misma, solo que el hombro va a estar como de perfil
con el brazo formando un ángulo de lo que es el 90 grados. Y el rayo pues va a pasar perpendicular en lo que es en el medio del húmero. Y pues aquí tenemos dos ejemplos, bueno, este está normal. Y acá pues vamos a tener dos fracturas que no sé si alguien la quiere describir o... Sí, lo escucho. No, pues si alguien quiere participar, digo, preguntaba. Pero bueno, si no la describo. Que en esta primera imagen tendríamos una fractura diafisaria de húmero izquierdo en el tercio medio, que va a estar bifragmentada, transversa, va a estar completa y va a estar, según yo, está rotada. Y bueno, en la de la imagen de Y la además derecha, de rotada, ¿qué otra cosa se ve ahí? ¿Está qué? A ver si alguien más. Cabalgada. Cabalgada, ¿y qué más? Un acortamiento. Presenta angulación también, ¿no? ajá. Con angulación, efectivamente. Si está cabalgada, debe tener acortamiento. Muy bien. Ok, y Una angulación de unos 20 grados. Doctor, por ejemplo, ¿esa angulación que se ve sería en sentido medial o lateral? Yo diría lateral, no sé, usted. Sí, lo que pasa es que si ustedes se fijan bien, como recuerden que al estar fracturada la extremidad pierde el control. Si ven es una radiografía anteroposterior. A ver, fíjense bien. Es anteroposterior en la parte proximal, pero es lateral en la parte distal, porque alguien dijo muy bien, está rotada. Entonces, aquí es donde se dificultan las cosas de... ¿Sí? El paciente le dio vuelta a su mano, la tiene deteniendo, y entonces la parte distal está en... La imagen es completamente lateral de la parte distal, vean. Vean que se parece mucho al codo de la otra radiografía que se ve al lado. Pero el hombro proximal está en AP. Entonces podríamos decir que la fractura está rotada ¿cuánto? Si uno está en AP y el otro está en lateral, No, 90 grados. 90. 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Adelante. Ok, y en la otra, en esta fotografía de la derecha, vamos a encontrar igual una fractura difisaria de húmero izquierdo en el tercio medio, que va a estar bifragmentada y va a ser completa oblicua y con cabalgamiento y una diástasis. Uh-huh. ¿Alguien más me puede decir qué cosa ve ahí? Porque hay algo muy interesante en esa radiografía. Hay varias cosas interesantes en esa radiografía. ¿Nadie está por ahí? ¿Ya se fueron? Se ve un radio, se ve un halo radiopaco alrededor de la fractura. ¿Y cómo llamarse eso? Que podría ser, se estaría un callo, formación de un callo. Por eso, y así dimos una clase de consolidación como para decir, no, pues sí se ve un callo. ¿Y qué? Yo también en mi dedo pequeño tengo un callo. Proceso de consolidación podría ser también. Así nomás, consolidación. Los compañeros que dieron la clase de consolidación ya se olvidaron. Nadie está ahí de los que dieron la clase de consolidación.
A ver, contéstenme pues. ¿Quiénes dieron la clase de consolidación? Supongo que Flores Chiu, posiblemente. Flores Martínez. ¿Ya se fueron? Doctor, no sé si se refiere a la clasificación de callo fibroso, Pues cartilaginoso. ¿a qué más me voy a referir? Pues yo diría que es un callo fibroso. No. Es un callo óseo, doctor, por eso ya se ve en la No radiografía. estuviste en la clase entonces. Doctor, ver, ese ya está ya en la repita. fase de callo, de formación de callo óseo, por eso ya se nota en la radiografía. ¿Usted dio la clase? Sí, doctor. ¿Y así la dio así tan sencilla? No, ¿Qué más dijo? ¿Nadie más estuvo con usted? sí. ¿Quién más? Quémelo de una vez para que... ¿Laguna Montero estuvo ahí? No. Doc, es que aquí ya A ver, se está haciendo... Espérame un segundo. ¿Quiénes dieron la clase de consolidación? ¿Tú la diste? No. Yo no, Doc. ¿La Parra Sánchez? No, doctor. ¿No? Entonces nadie sabe más quién estuvo con Erika Lara. Yo también estuve, pero ¿qué está preguntando? Es que no entiendo. ¿No? Entonces, ¿qué cosa dio usted de la consolidación que dio usted? Clasificación radiográfica. Ay, pues usted es la que lo sabe. ¿Pero qué está preguntando específicamente? Pues lo que usted dijo, de lo que usted habló. Ajá, pero ¿está hablando de en qué grado estaría? ¿Y de qué más le voy a hablar? ¿De qué otra cosa le voy a hablar? Pues estaríamos en un grado 2, porque ya hay callo óseo. Pues entonces, abusados, chamacos. Y si estamos hablando que esté en grado 2 o 3, entre 2 y 3, ¿cuánto debe tener por lo menos la fractura? Mínimo 4 semanas. Mínimo 4 semanas. Entonces, posiblemente 6 semanas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene en la radiografía que me llama la atención? ¿Tiene algo más que me llama la atención? El paciente tiene un yeso. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, la compañera que estaba hablando. Ok, sí, bueno, vamos con el tratamiento. Pues bueno, el tratamiento básicamente puede ser conservador en este caso de fracturas o se puede colocar también lo que es un yeso colgante como podemos ver en la imagen. O si bien podemos también colocar lo que se conoce como férulas. En U es importante recordar lo que mencionó el doctor hace un momento, de mantener siempre la extremidad pues a 90 grados para evitar diversas compresiones y evitar pues ángulos más agudos o más grandes, pues más pronunciados. La siguiente, por favor. Espérenme un segundo. Ujú. Es tratamiento conservador el yeso y la férula. Ajá. Cualquiera de esos es tratamiento conservador. Acuérdense que el quirúrgico es quirúrgico. Ujú. Es operación. Ahora, pasando al otro tipo de tratamiento, como bien mencionó el doctor, pues es el quirúrgico, ¿no? Ya vimos. eh, Puede ser también con una reducción cerrada, con fijación con clavo centromedular o tensor externo. Es importante tomar en cuenta que la consolidación pues, puede llevar desde 6 semanas, como hemos
visto, hasta 3 y 4 meses. Entonces es importante tomar en cuenta eso y procurar, como ya mencionamos, evitar daños en lo que es el nervio radial. La siguiente. Espérenme un momento ahí. Sí, vean, aquí empezamos en la diáfisis del húmero con las excepciones en cuanto a la consolidación. Nosotros hablamos que entre 6 y 8 semanas se lleva la consolidación, pero vamos a ver que hay lugares como la diáfisis del húmero donde se puede llevar 3 a 4 meses como una consolidación normal. No lo dijimos cuando vimos consolidación porque lo que queríamos era ver lo más general y vamos a ir viendo las particularidades poco a poco. Muy bien, la otra cosa que les quería decir es que vámonos hacia la de atrás, por favor. Nadie preguntó, el yeso colgante es el yeso que está arriba y la función de estos yesos es que el peso del mismo yeso alinee y mantenga la fractura en su lugar. Esa es la idea del yeso colgante. Hay que estar vigilando nada más porque el yeso colgante puede provocar diastasis del húmero, o sea que se separen los fragmentos. Y si se separan, entonces ya no va a consolidar nunca y hay que cambiar el procedimiento. La otra cosa, ¿qué es eso de férula en U y antebraquipalmar? Se llama férula en U, una que ponemos desde la axila y que va hacia el lado lateral. Creo que por ahí está como pinza de azúcar, algo así. ¿Sí? No sé ni por qué se llamará pinza de azúcar. Pero la cosa es que la férula en U va de la axila hacia el lado lateral y luego el antebraquipalmar. Y no es antebraquipalmar, es braquipalmar. Es posterior y va de la parte del húmero hasta la mano. Más o menos como esa, ¿verdad? Como si fuera la mitad del yeso de arriba, más una férula en U que va de la axila, les digo, hasta la parte lateral. Muy bien. Adelante. Hablando un poquito acerca de las complicaciones, ya se mencionó acerca de lo más importante, pues es, en este caso sería lo de la lesión de del nervio radial. Mientras más transverso sea el trazo, la fractura, las posibilidades en el retardo son de la consolidación o pseudotorsos pues son de alguna manera mayores. Entonces eso es importante tomarlo siempre en cuenta. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de la región distal del húmero, pues debemos de tomar en cuenta que existen diversos tipos de fracturas, los cuales vamos a mencionar. En la región diafisometafisiaria distal se producen generalmente frecuentes fracturas helicoidales, o multifragmentadas, como pueden ver en la imagen que tienen en la parte inferior. Ahí se pueden ver diversos tipos de fracturas en lo que es la parte distal de lo que es el húmero. También nos mencionan la bibliografía, que son frecuentes las fracturas, tanto las supracondíleas e intercondíleas, como pueden ver en las imágenes, y también algo conocido como arrancamientos de epicóndilos. La siguiente, por favor. El cuadro clínico, pues esto siempre dependerá del grado de desplazamiento de estos fragmentos y es importante también que tomar en cuenta que pueden ser que se compriman todos estos fragmentos o también lesione estructuras adyacentes a estos fragmentos. El codo en extensión forma una línea imaginaria, es lo que mencionábamos la vez pasada.
el doctor preguntó que cómo se llamaba ese triángulo que se forma en el codo. Pues bien, el nombre de ese triángulo se llama de Nélaton, es el triángulo de Nélaton, y la línea que va de un cóndilo a otro, pues es la línea de Malgrange, Malgrange, la verdad no sé cómo se pronuncia correctamente. Pero bueno, es importante conocer como tal eh, la anatomía normal de este triángulo, el triángulo de Nélaton, y es importante también saber los distintos tipos de fracturas que hay en la parte distal del húmero, porque como les mencioné, pueden, siendo una estructura que alberga una articulación pues tan importante como lo que es el codo, pues tiene diversos tipos de fracturas. La siguiente. A ver, espérenme ahí. A ver, todos, por favor, agarren su codo en flexión, pongan su codo en flexión y pongan sus dedos para tocarse los epicóndilos y el olecrano. A ver, no los veo. Adrián González, Miller Domínguez, no veo que estén agarrando su codo. Néstor Vázquez, todos, por favor, para que se den cuenta que realmente es un triángulo. ¿Sí? El olecranon y los dos epicóndilos. Y ahora hagan la extensión y van a ver cómo ese triángulo se transforma en la línea. Entonces, eso habla de que es cierto lo del triángulo en flexión y la línea en extensión. Bueno, como les mencioné, existen diversos tipos de fracturas del extremo distal del húmero. Entre ellas podemos dividirlas en supracondilias, condilias y específicamente del epicóndilo o epitróclea. Dentro de la clasificación de las supracondilias podemos encontrar intraarticulares que por lo general son desplazadas y con una elevada conminución. Estas son causadas por traumatismos de alta energía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son de alto impacto, bastante fuertes. También el tratamiento de este tipo como tal, de este tipo de fracturas puede ser de reducción abierta anatómica o osteosíntesis con placa medial, lateral y la consecuente rehabilitación. En niños es importante la reducción cerrada, osteosíntesis. Bueno, existen ciertas complicaciones en este tipo de fracturas supracondilias, entre ellas pues la rigidez, la ausencia de consolidación, como en cualquier fractura, ¿no? Artrosis y neuropatía cubital, es decir, la lesión como tal del nervio cubital. Ahora, dentro de las fracturas del extremo distal encontramos las condilias, que pueden ser por caída sobre la mano con el codo como tal en flexión. Para poder entender esto hay que imaginarlo un poco, entonces es importante que si leemos este tipo de fracturas, imaginar cómo fue el siniestro, ¿no? El problema. La anterior, por favor, gracias. Como tal, complicaciones, y de igual manera la limitación a la flexión o la extensión del codo, el dolor, la hematrosis y de nuevo pues la ausencia, ¿no? de la consolidación. Podemos encontrar también en el tipo de fracturas distal del húmero también las del epicóndilo, o también conocidas como epitróclea.
En general, la bibliografía nos menciona que son más frecuentes en los niños este tipo de fracturas del epicóndilo. Y como tal se asocian a diversas veces a lo que es una luxación del codo. ¿Alguna duda en esta parte? ¿O alguien No, quiere pásame el anterior, por favor. ¿Esta, Doc, o la anterior? La anterior. No me acuerdo si vi otra más adelante, más atrás, digo. Sí, está bien. Está bien ahí. Entonces, la parte distal del húmero tiene varias estructuras. Hacia el lado medial tiene una estructura que se llama la tróclea. ¿Con quién se articula la tróclea? Con el cúbito. Que se articula con el cúbito, ¿verdad? Y hacia el lado lateral está el cóndilo. Si la tróclea se articula con el cúbito, pues el cóndilo seguramente se articulará ¿con quién? Con el radio. Con el radio, ¿verdad? Entonces, radio. Entonces, cuando tenemos en una vista anteroposterior, siempre entonces el radio estará en el codo, hacia el lado lateral, y el cúbito siempre estará hacia el lado medial. Y afuera de estas dos estructuras que son la tróclea y el cóndilo, tenemos otras dos bolitas, que fueron las que nos acabamos de tocar, ¿verdad? Que son los epicóndilos. ¿Y alguien me puede decir para qué sirven los epicóndilos? Para inserción de músculos. Para inserción de músculos. ¿Qué músculos en general? Pues si se llama epitróclea, la medial. Epitrocleares. Epitrocleares. Y si se llama epicóndilo, el lateral. Epicondilios. Epicondilios, muy fácil, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Lo que necesito que sepan es para qué sirve un grupo y para qué sirve, para qué sirve, en qué función nos ayuda un grupo y en qué función nos ayuda otro grupo. Flexores y extensores de la Perfecto. Pero ¿cuál es cuál? Claro que sí. Eso es lo que me interesa que me digan. Los epicóndilos trocleares serían para flexión y los laterales para extensión. Muy bien, muy bien. Entonces, si tenemos una lesión del nervio radial, el nervio radial, ¿cuál es la función sobre todo del nervio radial? ¿Cómo no saben para qué sirve el nervio radial? Búsquenlo por ahí por lo menos. Es para la extensión. Para la extensión, efectivamente. Entonces, si tenemos una lesión del nervio radial, ¿qué cosa vamos a perder seguramente? Se pierde lo que es la extensión de la parte lateral de la mano. Vamos a perder entonces, ¿qué cosa? Pues la extensión, ¿no? Sí. Sí. La extensión de la mano. Entonces estamos amarrando dos cosas, ¿verdad? Ahorita, que si se nos lesiona el nervio radial en una fractura de húmero en tercio medio, lo que perdemos es la incapacidad para hacer extensión de la mano.
Y los músculos epitrocleares lo que producen, como dijo el compañero, es la flexión de la mano. Muy bien. ¿Y qué cosa pasa ahí cerquita del epitróclea? Que seguramente cuando se han golpeado han sentido que se les junta el cielo y la tierra. El nervio cubital. Sí, el nervio, pero eso, El nervio cubital. El nervio tan general no me sirve de nada. No, es el nervio cubital. Muy bien, muy bien. El nervio cubital. Entonces, el nervio cubital es el que pasa en el canal trócleo-epitroclear, mientras que el nervio radial va por el lado lateral, porque va hacia el epicóndilo. Muy bien, vean qué interesante es si vamos amarrando todas las cosas poco a poco. En la imagen, si ustedes se acuerdan, vimos una imagen de cuando empezábamos a ver clasificación de fracturas de un codo que se veía raro y que después lo vimos que le pusieron dos placas, una lateral y una medial. Entonces, vean que la fractura se ve muy parecida a la que está en la fila de abajo, la primera. Arribita tu flecha. Esa. Vean cómo se ve. Se veía así, se veía más ancha la parte distal que la proximal. Entonces tenía una fractura supracondilia e intercondilia, ¿verdad? No quites la flecha ahí en medio. Esa es la intercondilia con separación de la tróclea. Ahí todo eso y supracondilia, ¿verdad? Eso, muy bien. Supra e intercondilia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la imagen que la vimos? Ya se les olvidó, qué bueno. En el examen nos vamos a acordar. Adelante. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es ya el diagnóstico y pues aquí vamos a ver lo que es examen radiográfico, que al igual que las anteriores fracturas que hemos visto, pues es importante tener las dos proyecciones, tanto la proyección lateral como la anteroposterior. Esto sobre todo porque las fracturas en esta zona tienden a lo que es presentar una angulación, rotación o cierto grado de desplazamiento. Por eso es que es importante tener las dos proyecciones para poder realizar un buen diagnóstico y clasificación de la fractura. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, pues en la imagen tenemos un ejemplo de lo que es una proyección tanto lateral como anteroposterior de una fractura distal a lo que es el húmero. Y pues en la imagen vemos lo que es una fractura espiroidea, tanto diafisiometafisiaria de húmero, y esta puede ser producida por alguna torsión. ¿Cuál es la espiroidea? ¿Espiroidea? ¿Las dos son espiroideas? Es que es la misma, o sea, bueno, la que está en la proyección lateral. ¿Será la misma? No, no es la misma, pero es la que está en la proyección lateral. Ahí se ve cómo está la torsión. Muy bien. La siguiente, por otra. Bueno, ya hablando de lo que es el tratamiento, va a depender de lo que es el sitio de la fractura. Como su compañero, pues se va a clasificar en las fracturas diafisiometafisiarias y en las fracturas que son supra o intercondilias, que se les considera ya fracturas intraarticulares. Cuando estamos ante una fractura diafisiometafisiaria, pues el tratamiento puede ser conservador, tanto con el uso de una férula en U y dorsal, intentando pues lograr una reducción de que sea de la mejor manera posible para que exista lo que es la consolidación.
La siguiente, por favor. Ahí vemos el ejemplo de lo que es una férula en U. Como nos mencionó el doctor hace rato, pues va desde la axila a lo que es el lado lateral. Y pues si tenemos una fractura supra o intercondilia, que se le considera interarticular, pues estas fracturas, lo importante es que tenemos que lograr una reducción al 100% para que se produzca una buena consolidación, y esto se logra a través de lo que es la osteosíntesis, ya sea con tornillos, placas, clavos, tensores externos, etcétera. Y pues hay que recordar que esta zona del hueso, como es distal, pues va a ser rica en lo que es tejido esponjoso, hueso esponjoso, y pues que la consolidación en este tipo de fracturas pues va a ser de una mejor manera, que va a estar más asegurada y pues va a ser más rápido, debido al tipo de hueso que se encuentra. La siguiente, por favor. Pues ahí vemos lo que es el uso de tornillos, de extensores externos, de clavos. Y pues ya en la siguiente, por favor, ya vamos a ver lo que son las complicaciones de este tipo de fracturas. Y pues entre las complicaciones que se mencionan, pues la más importante son lesiones nerviosas, tanto el nervio mediano, cubital y radial, pues, porque ya hemos visto, pues son nervios que pasan por estas estructuras. Y pues ahí tenemos el ejemplo de algunas patologías. Pues la primera, la mano en garra, pues esta va a ser característica de lo que es una lesión del nervio cubital. El otro pues es lo que es la mano de predicador, que igual vemos en la imagen, pues esta es característica de lo que es un daño en el nervio mediano. Y pues además de las lesiones nerviosas, pues podemos encontrar lo que son lesiones arteriales, lo que es una pseudoartrosis, que no haya una consolidación de manera correcta. Puede haber cierta deformidad del codo, aunque se recupere, pero puede presentar cierta deformidad del codo, y pues esto va a generar lo que es una limitación en cuanto al funcionamiento de la articulación y pues del movimiento. Y pues eso sería todo. Bueno, si tienen alguna pregunta, adelante. Y si no, por favor, me completan un poco las imágenes, porque ahorita estaba yo revisando el tema y creo que se robaron varias imágenes que no vimos. No sé si tienes ahí el tema, Ever. Sí, ahorita checo, doctor. Yo pongo las diapos si gustan, ¿no? Adelante. Sí, está bien. Gracias, Mile. Pero de todo el tema. Usted me dice cuáles quiere, por favor. Ahí vamos viéndolas poco a poco y adelante, adelante. La que sigue, adelante. ¿Sí se están moviendo las diapos, disculpe? No. Yo no. ¿Ya se bloqueó? ¿Ya no se está moviendo? No. No. ¿Las ponemos desde el principio?
Muy bien. La que sigue. La que sigue. Esto lo vimos. Me interesa que se acuerden de que la anterior, por favor. Las fracturas de húmero, aunque sucedan en la parte proximal, en la anterior, por favor. La anterior. La anterior. ¿Esta o la de los...? La anterior, la que está anterior, esa es posterior. Anterior a esa. Atrás, eso. Fíjense que se produce... No. La que seguía. Se produce una equimosis severa en el codo, que se llama equimosis de Enneking. ¿Sí? Ahorita tengo precisamente a una tía fracturada del húmero, de la proximal, y tiene un morete tremendo en el codo. Muy bien. La que sigue. La que sigue. A ver, no, ahí donde estabas, la que sigue. Muy bien, alguien que me quiera decir, a ver, la compañera que se comió todo eso, ¿me puede decir qué diferencia hay entre una y otra imagen que estamos viendo ahí? ¿Quién dio húmero proximal? Creo que Domínguez Salazar, ¿o quién dio esa parte? En una... No, yo lo di, doctor. Ay, pues, Está bien, el que lo dio. Solamente es la fractura de lo que sería el cuello quirúrgico. Sí, a ver, es que no te logramos entender, yo ya bloqueé mis... Sí, Sofi, se escuchó feo tu audio. A ver, ¿qué diferencia hay? ¿Quién quiere decirme? Que en la primera imagen pues tenemos lo que es una fractura del cuello quirúrgico, una fractura bifragmentada. Y en la segunda imagen ya implica lo que es una luxación porque pues está comprometida lo que es la superficie articular. Bueno, eso es lo que quiero. Qué bueno, me da gusto que ya identifiquen lo que significa luxación. Vamos poco a poco para adelante, avanzando. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo una imagen de una fractura en el cuello quirúrgico. Recuerden que la mayoría del tejido que hay ahí en el cuello quirúrgico es hueso esponjoso. Por tanto, muchas de las fracturas de ahí se impactan y al impactarse quedan estables. Entonces no hay nada que hacer, hay que se queden y listo, no pasa nada. La que sigue. Esta sí es una fractura multifragmentada, ¿sí? Sin embargo, se ve que no hay luxación, se ve que además debe tener una angulación porque se ve rara en la imagen, ¿verdad? Pero se ve todo en su lugar. La que sigue. Aquí sí vemos que hay un desplazamiento casi del 100%. Esta fractura seguramente requiere una reducción por lo menos cerrada para ponerlo todo más o menos en su lugar. No hay luxación, pero hay un gran desplazamiento de la fractura. La que sigue. Y lo que ustedes ya dijeron, ¿verdad? El Belpo, que puede ser elástico o con tela adhesiva o enyesado, de preferencia enyesado. La que sigue. Aquí podemos ver la diferencia entre el tornillo esponjoso y el tornillo cortical. Vean que los que van hacia la cabeza, esos son los tornillos de hueso esponjoso, porque vean que su canal su rosca es mucho más lejana que la de hueso cortical. La que sigue. Recuerden que las dos tuberosidades del húmero, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor,
que son el troquini y el troquíter que dijo nuestro compañero, como son lugares de inserciones musculares, pueden producirse fracturas por arrancamiento. Y si son fracturas por arrancamiento, hay que llevarlo a su lugar y ponerle un tornillo para que quedan los tendones otra vez en su lugar. Muy bien. La que sigue. No se olviden que hablamos del manguito rotador. La que sigue. Fracturas multifragmentadas que se pueden manejar conservadoramente o quirúrgicamente. La que sigue. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué vemos ahí? Bueno, yo veo una fractura de lo que es el cuello anatómico. Ajá, ¿nada más? Y luxación. Y una luxación, muy bien. ¿Será una fractura? No digo sí, no estoy en contra de que sea una fractura, pero ¿qué característica tiene la fractura? ¿Será reciente? No. No. ¿Por qué no? Porque ya tiene osificación. Ajá. Y porque además recuerden que el grado 1 es el redondeamiento de los bordes. Y vean que los bordes están redondeados. ¿Quién tiene la flecha? Todos esos bordes se ven redondeados. Entonces no es una fractura nueva, es una fractura antigua. Con luxación. La que sigue. Por eso se optó por cambiar todo, ¿verdad? Por una prótesis. Muy bien, la que sigue. Creo que ya nos comimos el tiempo. Mañana le terminamos de dar una repasadita y ya seguimos con el tema que sigue. Muy bien. Sí, Doctor, tengo una duda. Adelante. ¿Vamos a empezar clínicas hoy o no sé? ¿Tienen clínica conmigo?